Bueno, profesor, oiga, profesor, pero usted se habló la vez pasada y que un muchacho que apuñaleó a una señora para quitarle quitarle la plata, papá, y que está en pidi ruedas, ¿no? Sí, eso es cuando hablamos de voto de castigo, que desde los púlpitos se pregona eso, que se ha llegado al poder es Satanás, y quien ha llegado al poder, y resulta que las grandes maletas de dinero paramilitar, ¿no?, llegaban a los púlpitos. Llegaban a los púlpitos y todo eso lo ven como bendición, y que el dinero en manos de otro es maldito y por en manos de esta gente es bendita. Ese muchacho es un idiota, un bobo. Él no ha podido puñalear a nadie. Se toma hipotéticamente y apológicamente la cuestión como testimonio, porque hay testimonios mucho más crueles que se dan en la congregación para así estar cerca al lugar santo. Estar cerca al lugar santo, y ahí se olvida lo que es el oprobio de unos puñados o un puñado de millonarios, que toda una nación tiene que estar bajo su voluntad. Pero ya el pueblo sentó sus estructuras de un presente y luchará por un mañana. La guerra se va a recrudecer contra ya no, sino contra gobiernos paramilitares. Gobiernos paramilitares que provienen de hace rato. Ensangrentada guerra, porque pueden haber contacto de que la insurgencia ya deje los fusiles que consiguen por ahí al quitárselo a los soldados en su lucha desigual, y algunos estados y algunas naciones puedan proveerle misiles nucleares. Y es así que de tal manera los grandes que han pasado por la silla del palacio presidencial, todos han hablado de paz, de reforma agraria, de cuestión, y ahora ponen el grito en el cielo cuando alguien que tiene apenas 2 años habla de paz y de reforma, y todos se lo van en contra. ¿Quién carajo le digo que son el dueño del país? Entonces surge nuevamente en la historia y en América Latina la necesidad de llegar a los poderes o al poder por medio de armas. Así se tenga que nacer un ejército nacional nuevo y quitar todo el cáncer de aquellas estructuras antiheroicas, y que hay que combatirlas de alguna manera porque también están bien equipados. Y sería una guerra de tigre con burro amarrado. Entonces, por eso no es raro que ya haya estos contactos en que la insurgencia pueda y quiera y deba tener misiles que reemplacen a los fusilitos nucleares para poder combatir. Lo del muchacho, querido estudiante, es porque ese muchacho es un bobo, el que dijo de voto de castigo. No mata ni una mosca, pero en los púlpitos dicen una cantidad de asquerosidades como testimonio para que sean aplaudidos en la agrupación y ya se les tenga en una sillita aparte, como que Dios lo ha transformado y ya es creando ese sofisma de un hombre que en el pasado no logró transformar nada. Por lo tanto, sí nos interesa el oprobio de los que han pasado por la silla presidencial. Entre eso están, y no nos habla, el yerismo. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, decimos que son tan oprobiosos y tan asquerosos
los testimonios que dan de esta gente bíblica, como un rito, como una vaina que uno no sabe qué. Siempre buscando el billete y para ver cómo se acerca un empresario que necesite sus votos para financiarlos y con votos, que le entreguen votos y le entregan maletas. Entonces esto se convirtió en un negocito y esa gente no cuente ninguno que quiera transformación en Colombia y buscar paz verdadera y buscar bienestar para un pueblo. Saben que también tienen que combatir a todo este poco de religiosos inconscientes, como el devoto de Castigo, que ve a Satanás en el Palacio de Nariño hoy en día. Hay testimonios tan asquerosos como uno que llegó aquí en el Minuto de Dios, esa vaina se llenó, que ya viene el predicador tal que viene, un muchachito de unos 23 años. Dice, desde que me dejaron mis papás en la cuna, un tío me recogió, me llevó para su casa. Él era soltero, pero él todos los días metía el pene en mi boca y esa era la leche Nestlé que me daba. ¡Qué asquerosidad! Y lo dije en el público. Y todo el mundo aplaudía. ¿Y cómo la ha transformado de Dios? Pero cuando salió caminando tenía todas las cosas de un maricón. Entonces, no entiendo estos testimonios por buscar aplausos. Así, aquel muchacho que apuñaló a la señora es un testimonio. Que puede ser falso como puede ser verdadero. Pero en sí el personaje es un tonto, anda en chancleticas y en bermuda. Y siempre va a la iglesia con la misma camisita de cuadro. Mientras el pastor usa carlomagno y siempre comenzó a ir a la iglesia con una bicicletica esa panadera. Y hoy en día tiene su buen picanto. Y ellos van sudados, oigan sudados con la Biblia sudada. Y entonces creen que todo de bendición. Yo le voy a hablar de realidades colombianas como gelo propio del yerismo. Cuando nos hablan de las venas abiertas de América, Galeano quiere decir que como esta América ha sido saqueada en sus cuestiones energéticas, en sus entrañas al extraerle la alimentación de los colombianos para entregarlas para afuera y aprobada por los gobiernos, ya nosotros vemos que desde hace 100 y pico de años, 119 años, ya el yerismo, el yerismo liberal tenía su candidato para que le firmara concesiones en las explotaciones del Catatumbo a los millonarios de Norteamérica. Entonces, resulta que ese yerismo tiene a un hombre, y fíjate tú que todavía siguen viendo esos mismos apellidos. Esos mismos apellidos siguen apareciendo en el contexto actual presente del 2000 y pico, 2024, 25, y cómo sigue si no se detienen, o el pueblo no se educa y lo detiene, y se le pone freno a todos estos púlpitos ávidos de dinero y llenando de mentiras a un pueblo. Colombia no progresará. En las venas abiertas de América se habla de que se ha extraído su sangre del petróleo, del Catatumbo, de los recursos naturales. Y así vemos cómo la historia de la Concepción Barco, ojo, ese nombre todavía estuvo hasta el otro día, tuvo un presidente todavía por ahí, Virilio Barco, proviene de aquel general Barco, que el yerismo coloca sencillamente
cuando en el comienzo del 16 de octubre de 1905 configuró una monstruosa ignominia de la que no habla el yerismo. Ese día el presidente Rafael Reyes firmó un contrato con el general Virgilio Barco Martínez, antiguo prefecto de la provincia de Cúcuta, por medio del cual se autorizaba a este último para usufructar fuentes de petróleo en cerca de 200.000 hectáreas baldías ubicadas en la región del Catatumbo. Entonces, a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela, el plazo de la concesión era de 50 años. Imagina, 50 años para explotar y sacarle la sangre o abrir las venas abiertas de Colombia y de América Latina y entregarla sencillamente a la unidad democrática de fuera. Vemos cómo entonces en esos 50 años el Estado percibiría el 16%, imagínate tú. Multimillonarios miserables, el 16% cuando hay un pueblo hambriento, unas veredas, unos caseríos, unas montañas, unos tugurios, una salud pésima. ¿Y a quién van a aplaudir? ¿A cuál seguridad de qué? Así vemos cómo ese 15% de las utilidades liquidadas, el beneficiario quedaba exento de impuestos. Ojo, no pagaban impuestos. Y debía presentar planos y estudios de la zona al cabo de un año y empezar a explotar dentro del término establecido. Por lo tanto, lejos de nosotros internarnos en la inhóspita selva tropical del Catatumbo para extraer petróleo crudo y ponerlo al servicio del desarrollo nacional, como debería ser, los diferentes apologistas lo dicen. Entonces el general Virgilio Barco se limitó a instalar en una población cercana a Cúcuta un pequeño alambique para destilar querosene y se dedicó con preferencia a desempeñar la labor de vendepatria, para la cual estaba mucho más capacitado. En enero de 1918 logró vender los derechos de la concesión a un consorcio norteamericano denominado Cary Syndic. Ya después aquello pasó a mano de otro empresario, de unos empresarios. Fíjate tú cómo trabaja la burocracia y la mafia millonaria de los que se creen dueños del país, de la vida. Por eso es que para defender la vida hay que ponerse a igual de lo que se combate y ser fuerte. Muchas veces Maquiavelo solamente interpretó a los hombres como eran en aquella época, y yo creo que es lo que yo hago. Creo que ya los hombres son así. Sabemos que tenemos una clase dominante, corrupta, mafiosa, avara, cínica, que se cree dueño de la vida, de Robinson y del otro y del otro. Y por eso el gran tostado dice: me importa una reverenda mon de esta partida de hijo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que si es posible que ya hayan armas sofisticadas para la insurgencia, puede haber la esperanza de un Estado combatiente. En enero
de 1918, cuando ya él vende todos estos derechos de concesión a un consorcio norteamericano de Nueva York, lo revendió a otra compañía hasta que cayeron en poder de la Colombian Petroleum Company Corporation, aunque ya en 1908 este poder de la Colombian Petroleum Company Corporation había hecho incumplido varias obligaciones del contrato, incluida la de iniciar la explotación dentro del término de 3 años. El Consejo de Ministros aprobó la transferencia y el general recibió $100,000 en efectivo, algunas acciones de la empresa y el 15% de la producción total, lo que significaba una suma 3 veces superior a la que percibía el Estado colombiano por concepto de regadía. Y así vemos cómo todas las banderas revolucionarias con que había convocado a los de abajo en su lucha contra el feudalismo y los puñados de banqueros poderosos que imponían su voluntad a los pueblos oprimidos de Europa, Asia, África y América Latina. De esa manera, esta gente siempre y de hace siglos se ha creído que son los dueños del planeta. Al principio del presente siglo, mientras el general Virgilio Barco instalaba su alambique y se consagraba a vender los yacimientos petrolíferos de Catatumbo al mejor postor, oye, cómo juegan con la gente, con el analfabetismo, cómo juegan con que creen que todo el mundo es idiota, como el del voto del diablo en la presidencia hoy en día, que ven el diablo en todas partes a tener un dolor de barriga, andando en chancletica y ayunando 3 y 4 veces a la semana, mientras su líder come bien, y esto le llaman espiritualidad. Por lo tanto, aquí vemos realmente los tiempos de la libre competencia, que se dieron el paso a la era de los monopolios. Fíjate, ahí hay un periodo de transición, había concesiones, tal, y después cuando nacieron los grandes monopolios, ¿no? Aquí habremos 4 o 5 millonarios reunidos en este consorcio y tal, y este negocio es bueno, y vamos para todo lo demás, y así se fueron adueñando el mundo. Y eso, otros millonarios de aquí también reciben su grande dinero y creen que las vidas de los niños, las mujeres, los ancianos y los seres humanos no son seres sociales, nada más son sociales ellos e individuales ellos, y negocian y se creen dueños de vidas. Por eso, en una palabra, nació lo que iba a empezar a ser la primera fase de un imperialismo que ya hoy está en lucha abierta con otras potencias, y así va la historia. Entonces, ¿por qué se va a extrañar que una FARC, que un ELN, que un EPL, que no sean ovejitas como el movimiento obrero independiente y revolucionario, que fue acabado precisamente en época de todos estos oligarcas que tienen un presidente y colocan otro? Así sucedió con el yerismo, cuando dijo, no, vamos a poner al general Barco, y del general Barco hasta el otro día tuvimos también un familiar
que proviene de esa rama, llamado Virgilio Barco. Y todos hablaban de paz y de no sé qué, pero pura pajarilla. Y hoy en día que quiere hablar un hombre de esa cosa, todo el mundo le cae porque quieren seguir en el poder. Y el pueblo tiene que hacer que ya no estén por todo este tiempo hasta que no haya una transformación aquí. Nos vemos en la próxima.